Tá, empecé. Buenas tardes. Eu sou Arielle, militante de la corrente socialista militante, seção argentina de la CMI, Corrente Marxista Internacional. E bueno, les recibo muito bem em esse sábado para começar essa charla que é sobre a situação política em Brasil. Primeiro, me gostaria de explicar um pouquinho a ustedes lo que é la Corrente Marxista Internacional, que, bueno, é uma organização política que está em mais de 50 países em los 5 continentes. E, bueno, nós outros, como revolucionários, defendemos as ideias do marxismo revolucionários, ou seja, defendemos a luta por el socialismo em Argentina, em América Latina, em todo o mundo. E, bueno, a corrente marxista internacional pretende proporcionar uma análise de la sociedad capitalista y de la lucha de clases que resulta de esa sociedad capitalista. Y bueno, nosotros desarrollamos una perspectiva hacia dónde va la sociedad y bueno, finalmente ofrecemos un programa a los trabajadores del mundo com o objetivo de combatir o sistema capitalista e de finalmente conseguir uma sociedade socialista, uma sociedade onde a explotação e a injustiça se convertam em coisas de um passado bárbaro e capitalista. E, bueno, em todos os países onde estamos presentes, intervenimos ativamente dentro do movimento obreiro, dentro do movimento da juventude e dentro do movimento de mulheres, para construir uma genuína oposição de esquerda, que é o objetivo final, é oferecer a la classe trabalhadora uma direção revolucionária. Y bueno, nosotros creemos que los recursos económicos y del desarrollo de la sociedad y de la cultura deben estar bajo el control democrático de la clase trabajadora y de los sectores populares, no en manos de las multinacionales, que es como ocurre hoy en día. Nosotros consideramos que los intereses de los trabajadores y de los capitalistas son contradictorios, por lo tanto, imposibles de conciliar. E que, bueno, os tempos que nós outros vivimos hoje são de uma profunda crise estrutural do sistema capitalista e que os burgueses, ante essa situação, só precarizam aún mais a vida dos trabalhadores em cambio de manter suas ganâncias. Bueno, nós outros entendemos que a luta por el socialismo e por la democracia obrera há que ser estendida por toda a América Latina, que foi historicamente dividida e fragmentada de maneira artificial por el imperialismo e as classes dominantes, para perpetuar sua dominação frente às classes explotadas do continente. Bueno, como eu já dije, o marxismo é internacional, e ante todo por suas ideias, métodos, perspectivas, bandeiras e tradições. Por fim, o trabalho da CMI é construir uma alternativa viável e sentar as bases teóricas e práticas para organizar a classe trabalhadora e a juventude, e lutar por las ideias do socialismo. E dicho isso, digo que nós outros nos encontramos em um ponto de inflexão na história mundial, onde a classe trabalhadora necessita poner-se a trabalhar. Estamos vivendo um momento de profunda crise do sistema capitalista, de uma nova recessão mundial que não afeta só a Argentina, pero afeta Brasil, afeta Chile, afeta Estados Unidos e todos os países do mundo. E por isso que queríamos falar um pouco de como está a situação política em Brasil, porque a situação política em Brasil também afeta a situação política cá em Argentina e em todos os países da América Latina. Por isso, começamos com essa charla, que é a primeira de uma série de charlas que vamos fazer. E, bueno, o nome dessa charla é Crise Política e Sanitária em el governo de Jair Bolsonaro e hacia onde vai o Brasil. E, bueno, nos parece importantíssimo tratar desse tema, porque realmente o Brasil, como um dos maiores países da América Latina, vem sofrendo uma crise econômica e também sanitária sem precedentes. E, bueno, a classe trabalhadora brasileira se vê afetada por uma crise econômica avassaladora em el marco da pandemia do Covid-19. Em Brasil, as secretarias estatais de saúde e o Ministério da Saúde marcam mais de 400 mil casos de infectados por coronavírus
e 25.598 mortes por coronavírus. Ou seja, que tem muita gente quedando enferma já e muita gente morrendo. E, bueno, mientras toda essa gente está morrendo, o presidente, que se chama Jair Messias Bolsonaro, creio que, bueno, bastante gente já escutou falar ou já lo conhece. Mientras tanto, o presidente Jair Bolsonaro se rehúsa a tomar as medidas de higiene e de seguridade necessárias para evitar a propagação do vírus. E, bueno, ele incentiva as pessoas a salirem às calles, abre comércios e manda abrir fábricas. Bueno, e apesar da suspeita de que o próprio presidente haja sido infectado, Bolsonaro lo nega e aparece em protestos, em actos públicos, sem barbijos ou guantes, saludando a seus seguidores. E, bueno, para quem não sabe, Bolsonaro, nos últimos tempos, ha hecho manifestações, isso na protesta contra a democracia, em plena pandemia, estava aí saludando a seus seguidores, que são poucas pessoas, pero que têm uma mente totalmente reaccionária. E mientras a classe trabalhadora brasileira está morrendo, Bolsonaro ri, hace burlas e disse que não tem nada a ver com essas mortes. Se mofa de isso e señala que é nenhum Messias, que não hace milagres, por mais que seu segundo nome seja Messias, já que Bolsonaro se chama Jair Messias Bolsonaro. E, bueno, mientras passa essa crise sanitária, que não é uma crise sanitária em Brasil, sino em todo o mundo, o governo de Bolsonaro se encontra submergido também em uma grande crise política e começa a perder seus aliados. E, bueno, o primeiro aliado de Bolsonaro a ir-se foi ao ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que, bueno, hizo críticas ao presidente em ao manejo da crise sanitária e foi separado de seu cargo. Bueno, Bolsonaro irresponsavelmente defende o uso de um medicamento chamado cloroquina, que, bueno, é o mesmo medicamento que defende Donald Trump para o tratamento de pessoas com Covid-19. E, bueno, Mandetta, em la época que era ministro da Saúde, sustenia que não havia provas suficientes para demonstrar que esse medicamento, a cloroquina, realmente funciona. E, bueno, seu uso poderia pôr em risco a vida das pessoas. Pero nós outros já sabemos, ao menos quem conhece Bolsonaro sabe, que a vida dos trabalhadores é o último que importa para ele. Ou seja, que nessa época Mandetta foi pressionado a deixar seu cargo e foi reemplazado por Nelson Teich. E, bueno, também um dos principais aliados de Bolsonaro em esse governo era da Polícia Federal e, bueno, agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E, bueno, Moro deixou seu cargo, pediu demissão de seu cargo e saiu com muito para dizer sobre Bolsonaro. Sérgio Moro hizo uma série de denúncias, na verdade, sobre Bolsonaro e seus familiares. E, bueno, a mais significativa das denúncias foi que o presidente tentou interferir politicamente em las investigações realizadas por la Polícia Federal sobre seus erros por hechos de corrupção. E, bueno, Bolsonaro, además, foi denunciado por exigir a Moro que lhe dê informação confidencial sobre investigações que realiza a própria Polícia Federal. Pero, bueno, nós sabemos que as denúncias de Moro a Bolsonaro resultam de uma grande manobra política que deixa para quem lo queira ver uma hipocrisia, já que, bueno, a Operação Lava Jato, que foi uma operação que quedou muito conhecida em Brasil por combater, entre comillas, a corrupção, foi liderada politicamente por la direita brasileira e instrumentada por Sérgio Moro em la época e por la Polícia Federal, pero tuvo como um objetivo político de desmoralizar ao PT, o Partido dos Trabalhadores, e todo o conjunto da esquerda reformista, como é o caso de Lula, que foi preso e acusado de corrupção por essa mesma investigação. Bueno, a salida de Moro de seu cargo de ministro da Justiça marca um ponto de inflexão na situação política, já que
já que ao mesmo dia de sua saída, Moro apareceu em uma entrevista em uma entrevista de prensa com a Rede Globo, para quem não sabe, que é uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, apresentando provas e denúncias contra Bolsonaro. E tanto isso com suas denúncias que o Supremo Tribunal Federal mandou investigar e tomar o celular de Bolsonaro realmente para saber de lo que falava Moro. Bueno, Bolsonaro em essa pandemia e desde o começo de abril teve uma série de derrotas em ao Congresso. Por exemplo, Bolsonaro havia proibido os governadores de tomarem medidas de precaução contra a enfermidade do coronavírus. E, bueno, sua proibição foi revocada e várias províncias brasileiras começaram a tomar medidas de isolamento social. Em vários lugares se mandaram cerrar as escolas, cerrar fábricas e, bueno, cerrar ambientes públicos. E, bueno, essa não foi a única derrota que sofreu Bolsonaro em o Congresso, já que houve a aprovação de um auxílio de emergência de 90 bilhões de reais para socorrer estados e municípios durante a pandemia. E, bueno, esse auxílio foi aprovado e elaborado por a própria Câmara de Deputados, pero contra a vontade do presidente, que não queria oferecer um auxílio a nadie. Bueno, por outro lado, apesar de haver esse auxílio, não se pode ter ilusões em los políticos de la burguesia, já que, havendo sido aprovado o auxílio, os deputados que apoiam a Bolsonaro em las medidas econômicas do governo, que são medidas diretamente de ataque à classe trabalhadora, medidas que permitem a redução de salários, a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho com seguro-desemprego extremamente reduzido. E, bueno, sabemos que pouco a pouco Bolsonaro vai perdendo a aprovação popular e quase semanalmente em Brasil se escutam cacerolaços com a consigna Fora Bolsonaro. E, bueno, essa consigna já está começando a ser aderida por muitos setores da população. E, bueno, a saída de Sérgio Moro do governo só serviu para acelerar a crise do governo de Bolsonaro. Y, bueno, ahora los grandes medios de comunicación, que los diarios, las prensas, que antes hacían críticas al gobierno, pero lo sostenían mesmo assim, hoje pedem ao impeachment a Bolsonaro, junto a outros setores da burguesia e seus representantes políticos. Hasta o Partido Social Liberal, que foi o partido, bueno, Bolsonaro já não está em esse partido, pero foi o partido que levou Bolsonaro ao poder, se sumou ao pedido de impeachment ao Supremo Tribunal Federal. E, bueno, como quedam as organizações de esquerda? Eu vou falar um pouquinho de como quedam as organizações de esquerda em esse cenário e depois me vai complementar um pouco meu camarada Sérgio Goulart, que está cá para participar dessa live com os outros e é dirigente da esquerda marxista em Brasil, que também é uma seção da CMI, da Corrente Marxista Internacional. Bueno, Lula é o Partido dos Trabalhadores, é o PT, e os outros partidos de esquerda, como o PCdoB, PSOL, demonstram que têm políticas de sostenimento ao regime da democracia burguesa e ao regime parlamentário capitalista. E, bueno, demonstram também que estão lejos de representar as necessidades da grande maioria brasileira, da classe trabalhadora. Estes mostram que têm um caráter oportunista, já que em el passado não levantaram a consigna de fora Bolsonaro, com a excusa de que havia que deixar que Bolsonaro termine seu mandato para depois vencê-lo nas eleições. E, bueno, se agora la levantam é com caráter de unidade nacional, promovendo alianças com a direita e com os partidos do regime. E, bueno, incluso promovendo alianças com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um dirigente histórico do Partido de la Social Democracia em Brasil. E, bueno, Lula apareceu em o mesmo cenário, junto a Fernando Henrique Cardoso, em uma charla para o dia de 1º de maio, e, bueno, creemos que provavelmente vêm tramando na aliança os dois para concorrer às eleições de 2022. E, bueno, o PT demonstrou em 2013, em el passado, os limites de sua política de conciliação de classes,
quando se produziram as protestas contra o aumento do preço do transporte público, e, bueno, essas protestas se transformaram em manifestações multitudinárias, onde se exigiam melhoras em la salud, educação e transporte. E, además, em essas manifestações se reprochavam as bandeiras e os colores das viejas organizações políticas brasileiras, justamente por el pueblo creer que essas organizações não representavam os interesses populares. E, bueno, também se evidenciou em 2016, quando a ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi elegida em o partido, que também é do Partido dos Trabalhadores, é o PT, bueno, ela chegou a defender um projeto de reforma provisional, a reforma essa que depois que Dilma foi destituída de seu cargo, foi levada a cabo por o ex-presidente Michel Temer. E, bueno, em la presente crise do governo de Bolsonaro, já sabemos que o PT não é uma alternativa para a classe trabalhadora. Bueno, quando, por exemplo, para dar um exemplo, quando Lula, um exemplo de como a classe trabalhadora brasileira já não sigue mais a Lula, quando Lula foi preso em los anos 80 por lutar contra a ditadura brasileira, ele logrou arrastrar cientos de miles de pessoas que pediam sua liberdade. Pero, bueno, a realidade foi outra, quando Lula se entregou em São Bernardo do Campo à polícia, bueno, depois de ser acusado de corrupção por la Operação Lava Jato, e, bueno, ele só conseguiu juntar 17.000 pessoas para pedir sua liberdade. E, bueno, os milhões de jovens e trabalhadores brasileiros necessitam uma alternativa, de isso sabemos. E, bueno, muitos trabalhadores que votaram em Bolsonaro, crendo que Bolsonaro seria essa alternativa. E, bueno, então só passaram 16 meses do governo de Bolsonaro e só serviram para mostrar que essa alternativa está em sintonia com a política burguesa. E, bueno, apesar de que Bolsonaro foi elegido com um discurso de que ia cambiar todo, hoje se mostra aos olhos de milhões de trabalhadores como um oportunista, mau caráter, porque é um mau caráter, Bolsonaro, e pouco preparado, de maneira que se antes havia dúvidas, a crise do capitalismo acelerada por la enfermidade do coronavírus mostra cada vez mais a ineficácia do presidente, que está levando a morte, literalmente está levando a morte de milhares de brasileiros. Bueno, os límites do PT, ao igual de que outros governos chamados progressistas na região, estiveram determinados por el fim do boom econômico em América Latina. Em tempos de bonança econômica, o Partido dos Trabalhadores pudo atender demandas sociais por abaixo e garantizar as ganâncias por arriba. Pero, bueno, com a recessão que pouco a pouco vai golpeando a América Latina, traz ao estallido da crise mundial de 2008, o governo brasileiro se viu obrigado a gestionar o próprio capitalismo brasileiro em crises, transferindo assim a crise econômica às espaldas dos trabalhadores jovens do Brasil. Bueno, eu já dije que Lula e o aparato do PT e de la CUT, la CUT é a central única de los trabalhadores. Não são um caminho viável para a classe trabalhadora e é assim, de hecho, pero também sabemos que ante a ausência de uma alternativa de esquerda verdadeiramente revolucionária, esses dirigentes e partidos tendem a reciclar-se e, bueno, podem ser visibilizados novamente por las massas como uma ferramenta eleitoral para tentar cambiar o rumo de los acontecimentos. Pero, bueno, é necessário señalar que a aprovação de Bolsonaro em el governo está cada vez mais baixa e, bueno, segundo uma investigação da revista Datafolha, que é uma revista bastante conhecida em Brasil, 17% das pessoas que votaram em Bolsonaro, ou seja, 10 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro estão arrependidas e, bueno, outros 42% que consideram o governo como péssimo. E, bueno, apesar de estar sem partido e cada vez mais aislado politicamente, Bolsonaro continua actuando como um tirano totalmente ineficiente para governar o país. E o único apoio popular de Bolsonaro vem de setores da pequena burguesia. E, bueno, isso quedou claro em la última reunião ministerial
que hizo Bolsonaro con los ministros, donde los ministros buscam aprovar um plano, algo como um plano Marshall brasileiro, um plano que para reparar o impacto econômico causado por el coronavírus. E, bueno, pero esse plano vem consigo a ser investimentos em el setor privado. E, bueno, também disse Bolsonaro em essa entrevista que se ele, ou seja, que Bolsonaro já tem medo de cair, porque ele disse em essa reunião ministerial, depois de haver hablado palavras que de nenhuma maneira se hablam em uma reunião assim, de que se ele cair, todos os ministros têm que cair junto com ele. E, bueno, depois da exoneração de Mandetta, o novo ministro da Saúde, que se chama Nelson Tech, também lhe foi pedida sua demissão, e depois dele desentender-se com Bolsonaro sobre a questão do tratamento da Covid-19 e o uso da cloroquina, que segundo Tech, que é médico, poderia provocar a morte dos usuários. E, bueno, com mais um ministro pedindo demissão, Bolsonaro perde mais um aliado em o governo e se vê cada vez mais solo, enfrentando uma crise sanitária de proporções gigantescas. E, bueno, se suma junto a essa crise sanitária uma caída das atividades econômicas, onde o Banco Central do Brasil foi obrigado a fazer uma emissão monetária de 9 bilhões de reais para incentivar o consumo e diminuir o déficit econômico. E, bueno, o desemprego em Brasil, por exemplo, chegava a 13% da população antes da pandemia. E como sabemos, por exemplo, há um dado da OIT, da Organização Mundial do Trabalho, que se vão a perder 195 milhões de postos de trabalho em ao mundo. Ou seja, que se o desemprego em Brasil era de 13% antes da pandemia, depois da pandemia só tende a aumentar. E, bueno, não podemos nos olvidar da nova recessão mundial que já afeta cruelmente o Brasil, assim como toda a América Latina e o Caribe. Por fim, bueno, o governo de Jair Messias Bolsonaro está com os dias contados e queda em manos da vanguarda da classe trabalhadora construir sua própria alternativa. E essa alternativa, é muito importante señalar, não está com Lula ou Fernando Henrique Cardoso, tampouco com o aparato reformista de los outros partidos de esquerda. E, bueno, menos com Sérgio Moro, que prepara o caminho para as eleições presidenciais de 2022, aproveitando a fama que ganhou liderando a Operação Lava Jato. A crise política do Brasil, assim como a crise política e econômica em el mundo, deve ser enfrentada sob a óptica da luta de classes. A classe trabalhadora com a juventude devem preparar-se para o que está ocorrendo e para o que vem depois dessa pandemia, onde os despidos e a precarização laboral serão mais fortes que agora. E, bueno, creemos, por fim, que todo o descontentamento popular que existe com o governo Bolsonaro em um futuro próximo pode transformar-se em revoltas e mobilizações. A tarefa do momento é a construção de um verdadeiro partido revolucionário, que pueda centralizar as principais demandas da classe trabalhadora brasileira e combatir a Bolsonaro e a todos os buitres burgueses que ele reconhece com seus aliados, junto ao conjunto dos outros partidos do regime. E creio que é importante, não só em Brasil, é importante señalar que não só em Brasil a situação vai estar horrível depois da pandemia. Acá em Argentina também, se estima que acá em Argentina se vão a perder 450 mil postos de trabalho depois dessa pandemia, ou seja que muita gente vai quedar desempregada, e por isso que nós outros, como corrente socialista militante, como corrente marxista internacional, tratamos de criar uma alternativa, construir uma alternativa para a classe trabalhadora e a juventude, uma alternativa que seja marxista, que seja realmente revolucionária. E por isso, antes de passar a palavra para meu companheiro Sérgio Goulart, meu camarada, eu invito a todos que estão mirando essa live agora, que é um momento muito bueno para nós outros, para sumar-se à corrente socialista militante e, de hecho, ajudar a construir uma alternativa acá em Argentina. Isso, muitas graças. Sérgio? Olá,
Buenas noches, compañera Ariely. Buenas noches, compañeros y compañeras de Argentina. Los militantes de la corriente socialista militante y los que nos miran ahora. Quería agradecerles por la invitación para hablar de la situación política en Brasil. Bueno, de una manera general, la compañera Ariely ha trazado de conjunto un cuadro bastante preciso de todo lo que está pasando. Antes de entrar directamente en la situación de Brasil, quería decir que en Brasil, de una manera muy brutal, se está mirando lo que pasa, la situación del mundo. O sea, expresa la situación del mundo, donde una crisis económica absolutamente impresionante, histórica, del capitalismo se desarrollaba en los últimos años, que se aceleró el año pasado. Y como resultado, hemos visto explosiones revolucionarias en prácticamente todo el mundo. En Irak, en Líbano, en Sudán, en Argelia, bueno, en Chile, en Ecuador, hemos visto por todo lado una rebelión de las masas contra la situación de vida. Absolutamente, esta crisis económica absolutamente brutal en todo el mundo es el producto de un régimen que no puede resolver los problemas de la humanidad, de la sociedad e incluso sus propios problemas. El coronavirus ha acelerado, potencializado esta crisis y ahora es como si tuviéramos pasado varios patamares arriba de la crisis que ya se desarrollaba. Esto va a ser una tragedia histórica. No hay comparación en la historia de la humanidad. Es una pandemia que ha atacado todo el planeta. Pero, antes de hablar de Brasil, quiero decirles, los que piensan que la pandemia ha parado la lucha de clases y que no va a volver a explosiones revolucionarias están completamente equivocados. La rebelión, el odio de clase de las masas, que fue el año pasado expresado en las calles en todo el mundo y ahora está represado, suspendido por la tragedia increíble de la pandemia mundial, volverá. Esta sociedad no tiene nada que ofrecer a nadie que lucha, que vive, que quiere un futuro para la juventud, para sus hijos, para la humanidad. Y la gente va a luchar. Lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, después de la muerte, del asesinato de un negro por la policía blanca racista de Estados Unidos, es una prefiguración de lo que viene. En centenares de ciudades de Estados Unidos, manifestaciones de masas incontrolables por el bando reaccionario de la policía y de los gobernantes. Y esto va a pasar en Argentina, en Brasil, en todo sitio, cuando se pueda volver a la calle. Porque la vida de la gente no va a cambiar para mejor, va a cambiar para mucho peor. Es una tragedia que vamos a superar combatiendo. Y el nivel de lucha de clase va a ser mucho más grande, así que se pueda salir completamente a la calle a combatir plenamente. La situación en Brasil es muy dramática. Estamos ya somos el segundo país en número de infectados y muertos del mundo. Hemos ultrapasado todos. Y estamos siguiendo en dirección a lo que pasa en Estados Unidos. Estos dos gobernantes, completamente coños, estúpidos, bandidos, criminales,
han organizado esto, y siguen organizándolo. En Brasil, el combate de Bolsonaro contra las medidas es un crimen contra la humanidad, es un intento de genocidio. Y además, es un gobierno que supuestamente debería tomar medidas para proteger a la población. No hace nada. Todo el tiempo trata de sus más sórdidos intereses familiares y de clic, de una gangue, una banda. La gente que ha visto el video, que está en la internet, que fue liberado completamente por la justicia, de la reunión ministerial de 23 de abril, disculpen, se queda espantada. Una reunión ministerial donde se propone prender todos los miembros de la Corte Suprema, prender gobernadores, prender alcaldes, aprobar todas las medidas para destrozar las defensas del medio ambiente, aprobar todas las medidas para privatizar todo en la economía, incluso con el ministro apoyado por Bolsonaro, atacando las medidas que unos ministros, unos milicos que están ahí en el gobierno, querían adoptar como una manera de reactivar la economía. La única medida real de reactivación, entre comillas, de la economía es la entrega de 4 o 5 billones de reales a los bancos. Así, inmediatamente. Y a los trabajadores, que son 13 millones de trabajadores desempleados formalmente. 16 millones de trabajadores precarizados que están siendo ahora, ya están demitidos o están con salario cortado por 50%, y 40 millones de trabajadores informales de la calle, pequeños negocios, que ahora no pueden trabajar. Esta gente toda, el gobierno dice que le iba a dar 200 reales por mes para una ayuda por 3 meses. 200 reales es nada. 200 reales son como $40. Pero el Congreso, para hacer un juego, pasó esto con apoyo de la oposición de PT, PCdoB, para un valor maravilloso de $100 por mes, por 3 meses. Bueno, Bolsonaro ha organizado una burocracia que 40% de la gente que necesita recibir ese dinero no lo consigue. Unos van al banco y ahí dicen que el tipo está muerto, o que su hijo ya recibió en su lugar. Una locura completa. Pero el problema de la pandemia es que hasta ahora no ha venido todo. Ustedes saben, compañeros argentinos, compañeras, que Brasil tiene muy grandes favelas, barrios muy pobres. Millones de personas viven ahí. Y esta gente viven 7, 10 personas en 2 habitaciones y a veces tienen dinero para comprar jabón una vez al mes, un jabón para todos. Cuando la pandemia, el coronavirus, entre plenamente, completamente en las favelas, va a ser un masacre. Tenemos más de 25,000 muertos hasta ahora. Esto va a subir en flecha, porque esta gente no tiene cómo defenderse y no hay hospitales, porque desde el gobierno Lula, 2009, hasta 2020, Lula, Dilma y Temer han cortado 50%, suprimido 50% de los lectos de tratamiento intensivo. O sea, han cortado por la mitad lo que había en 10 años. Y ahora está ahí, el resultado es este.
La red hospitalar pública y privada no tiene cómo comportar todos los infectados. En esta situación quería hablar de la izquierda, que se dice izquierda, en particular de Lula. Lula tiene un comportamiento que es una vergüenza para su origen de clase y la gente que lo cree como un gran dirigente está completamente equivocada. Yo les digo cosas concretas. Lula, al día que salió de la cárcel el año pasado, en noviembre, su primer discurso público en el mismo día fue decir que había que esperar y permitir que Bolsonaro cumpliera su mandato de 4 años. Él dice, el tío fue electo, tiene que cumplir su mandato, tiene derecho. Pero, ¿y quién le dio un mandato para destrozar todas las conquistas de los trabajadores brasileños y después ayudar al genocidio de los trabajadores, de los pobres, con su política sobre coronavirus? ¿Quién le dio este mandato? Bueno, pero él tenía un enderezo. Nosotros, de la izquierda marxista, en marzo del año pasado, empezamos con una campaña por fuera Bolsonaro. Fuera Bolsonaro. Bueno, nadie de la izquierda apoyaba esto. Incluso la izquierda dita revolucionaria, estas cosas todas. La organización aquí en Brasil que corresponde, que es ligada al PTS de Argentina, los otros amigos de ellos, o ex amigos morenistas, el PCTU, la incisión del PCTU, los revolucionarios de todo tipo nos condenaban diciendo que lo que había en Brasil era fascismo. Eran los fachos que habían llegado y ahora no podemos tener una palabra de combate. Pero seguimos. Y en las manifestaciones empezamos con la consigna y al final la consigna fue tomada por las masas. A punto de que en este momento hasta Lula tiene que decir que está por fuera Bolsonaro. Claro que su perspectiva es de fuera Bolsonaro en 2022, porque ahí tenemos elecciones y todo va a quedarse muy bien. Feliz 2022. Ustedes en Argentina conocen esto muy bien. Macri estaba destrozando el país, destruyendo empleos, subiendo las tarifas de agua, luz, gas, de una manera absolutamente cruel. ¿Y qué le decían los burócratas, los gordos de los sindicatos, los dirigentes peronistas de Cristina y de otros? ¿Qué les decía a vosotros, argentinos? Feliz 2019. Ahí todo se va a resolver y parar en cada lucha que estaba en curso en Argentina. Acá es lo mismo. Lula y la dirección de la Central Única de Trabajadores y de las otras centrales sindicales hacen lo mismo. Lula, en el día que salió de la cárcel, dice que había que respetar el mandato de Bolsonaro. 2 días después, hizo otra intervención pública para defender el mandato de Bolsonaro, pero para atacar explícitamente a nosotros, diciendo, esta gente que habla de fuera Bolsonaro son lunáticos. Estos que hablan de revolución son lunáticos. Bueno, quiero decirles, compañeros y compañeras, nosotros somos los únicos realistas. Lunáticos son esta gente, estos reformistas y adaptados al parlamento, a los que buscan elecciones a cualquier precio, porque esta gente está como una quinta rueda de la carruaje del coche de la burguesía que ha organizado esta cosa tan realista en el mundo. 65 guerras localizadas,
70 millones de refugiados en todo el planeta. Ahora vamos para 300, 400 millones de desempleados, millones de muertos en la pandemia, y esta gente no es capaz de coordinar la acción contra la pandemia. Lo que hace es uno robar equipos de salvación de respiradores de otro, como Trump ha robado respiradores que Brasil había comprado en China. Y como lo robó, bueno, pagó el doble, y los chinos, que son unos piratas, cancelaron la venta a Brasil y le enviaron a Estados Unidos. Así es. Esta sociedad no tiene salida. Y Lula y sus listas son tan realistas que ahora se están unificando con quien pueda. Y ustedes saben que nosotros hemos combatido contra Fernando Henrique Cardoso y la derecha. Y bueno, Lula ha ganado las elecciones en esta situación. Ahora han hecho un 1 de mayo donde estaba el presidente del Congreso Nacional, que es miembro de los demócratas, que es un partido que viene de la dictadura militar, era el eje del partido de la dictadura militar brasileña, y ahí estaba también Fernando Henrique Cardoso, todos con Lula, con la dirección de la CUT, todos en defensa de la democracia, contra el fascismo. Pero les quiero decir una cosa. Estas son las maniobras de los que dirigen las grandes organizaciones conocidas como el PT, el PCdoB, la CUT. Pero esta gente que está defendiendo la democracia y la unión nacional, unidad nacional contra Bolsonaro, el facho, esta gente no está hablando con la gente. Ellos tuvieron que aceptar la consigna fuera Bolsonaro, porque cada vez que Bolsonaro daba una patada, hablaba cualquier cosa, por la noche en todo el país, en las ventanas, ollas de banderas y gritos de fuera Bolsonaro que se escuchaba por todo lado. Tuvieron que, para no perder la mano de la situación. Pero ellos, cuando hablan de defensa de la democracia, ¿saben lo que piensa el pueblo verdaderamente? Que ellos están defendiendo este sistema corrupto de los diputados corruptos, senadores corruptos, gobernantes corruptos, que ellos quieren defender sus privilegios, porque a la gente en Brasil no está preocupada. Claro, hay una parte que lo sigue, pero la mayoría de la población está preocupada con defensa de la democracia, porque ya ha sentido qué democracia de mierda es esta en su carne, en su piel. 40% de la población en Brasil, el voto es obligatorio. Hay consecuencias políticas si no votas. 40% se recusó a votar en las elecciones. Otra parte, una buena parte de la gente que votó en Bolsonaro votó porque le parecía el candidato que estaba en contra de todo el sistema. Claro, un engaño de un demagógico de extrema derecha. Pero la gente estaba en contra de todo. Y una parte de los que han votado era gente que había votado en Lula la primera vez, Lula la segunda, Dilma la primera vez, incluso Dilma en la segunda vez. Pero la desilusión fue tan grande que han buscado cualquier uno que pasaba gritando que era. Bueno, Bolsonaro rápidamente ha demostrado que es un producto de la vieja política y va a demostrarlo mucho más. Con su tratamiento de coronavirus, de la pandemia y su programa económico que es privatizar todo. Y les digo, las medidas desde el inicio de la pandemia acá han llevado a acuerdos salariales
de reducción de 50% del salario, porque Bolsonaro ha hecho un decreto que permite al patrón un acuerdo o con el sindicato o directamente con cada trabajador. Y en este momento ya tenemos 6.500.000 acuerdos firmados con reducción promedio de 50% de los salarios. Hay demisiones en masa. Y Bolsonaro quiere abrir toda la economía porque la economía tiene que funcionar. O sea, el lucro de los patrones tiene que mantenerse, mismo que la clase trabajadora se muera en las fábricas, porque no hay condiciones sanitarias. Salimos, volvemos. Además de toda la izquierda, la dirección del PSOL está en una línea de capitulación completa a la línea de Lula. Hoy se está hablando en Brasil, hay que confirmar, de que la dirección del PSOL ha firmado un manifiesto junto con Fernando Henrique Cardoso y otros burgueses en defensa de la democracia. Pero independiente de esto, ellos ya están haciendo la misma política de Lula, incluso durante la campaña electoral, los comicios electorales, y el PSOL, de cierta manera, se está transformando en una ala del PT, una ala externa del PT. Es como si fuera una tendencia externa del PT. Claro que ni toda la gente del PSOL está de acuerdo con eso, pero los principales dirigentes con todo. Marcelo Freixo, que acá se llama, que es un Marcelo flojo, porque Freixo y Freixo es un... Iván Valente y otros dirigentes del PSOL están conduciendo el partido a su destrucción. Nuestro trabajo como izquierda marxista es construir nuestra organización. Estamos construyendo la organización como parte de una internacional que es la única manera de, en determinado momento, ayudando a las masas a tomar el poder, organizar democrática, colectiva y planificadamente la economía, el conjunto de las fuerzas que la humanidad ha producido hasta hoy de realizar el socialismo. Bueno, yo quiero con esto encerrar mi mención diciendo que hay una música muy cara en todo el mundo. Hace 2 días nosotros tuvimos el 149 aniversario, cumpleaños de la masacre de la Comuna de París de 1871, el primer gobierno obrero de la historia, que ha decretado educación pública gratuita, disminución de jornada, todos los servicios públicos gratuitos. Y se hizo para esta Comuna de París, se hizo una música que es conocida de toda la izquierda, de todos los revolucionarios, que es la Internacional. La Internacional, hay una frase que dice lo que para nosotros en Brasil es muy interesante, porque Bolsonaro, su nombre es Jair Messias Bolsonaro, y es un religioso completamente loco. Entonces, hay una frase en esta música, la Internacional, que todos conocen, una frase que dice exactamente lo siguiente: ni Mesías, ni patrones, ni jefes supremos. Nosotros combatimos por fora Mesías, Bolsonaro, por un gobierno de los trabajadores sin patrones ni generales, por el socialismo, para estatizar la economía, estatizar el sistema financiero, romper con el imperialismo, con el capital y organizar la economía
en el interés de la mayoría de los trabajadores, de la juventud, y abrir un futuro a nuestra gente, a la humanidad. Como dijeron los trabajadores de la comuna, nosotros estamos acá por la humanidad. Bueno, gracias, compañeros. Ariel, espero haber ayudado en la comprensión de la situación en Brasil. E, bueno, isso, como o Sérgio comentou, não existe salida dentro do sistema capitalista, é um sistema que já está chegando a seu final. Não há recuperação de acá por delante, como dijo o Sérgio, a situação de vida das pessoas vai cambiar, e vai cambiar para pior. Por isso que nós estamos com a esquerda marxista em Brasil e com a corrente socialista militante acá em Argentina, onde eu milito, para construir realmente essa alternativa viável para os trabalhadores e para a juventude. Militamos dentro do movimento de mulheres, militamos em las universidades, em sindicatos, porque realmente crescemos em las ideias do marxismo revolucionário. E, bueno, com isso, se essas pessoas que eu vejo acá, que estão participando da live, querem fazer alguma pergunta ou querem fazer algum comentário, bueno, é só comentar que contestamos. E, bueno, eu invito a todos que estão mirando essa live, que todavia não são militantes, a de hecho conhecer a corrente socialista militante e a corrente marxista internacional, porque de hecho necessitamos essa alternativa, e essa alternativa não está com a esquerda reformista, não está com os partidos do regime, e sim deve ser construída dentro de uma organização verdadeiramente revolucionária. Bueno, é isso, vou esperar acá um ratito, a ver se alguém quer anotar-se ou se alguém quer falar algo. Bueno, eso, muchas gracias por mirarem la live. Creo que es la primera live que hacemos de una serie de charlas que pretendemos hacer por Facebook. Y bueno, hay que usar las herramientas para militar, para estudiar, para, de hecho, buscar una alternativa. Y es eso que estamos haciendo. Bueno, acá hay una pregunta para Sergio. Bien, sí, ¿cómo está? La pregunta es cómo está el movimiento de masas en Brasil. El movimiento de masas en Brasil está un poco suspendido porque los dirigentes sindicales, sin excepción de los petistas, los del PSOL y del PSTU, están corriendo a firmar acuerdos laborales de reducción salarial. Están corriendo, todos, y han firmado, como ya dice, 6 millones de... Y ahí no hay reformistas o revolucionarios. Todos los dirigentes sindicales, la mayoría de los dirigentes sindicales está corriendo. Entonces no hay grandes movimientos. Pero la situación es muy dramática en Brasil. Y lo que hemos previsto, hemos publicado y explicado, es que en este primer momento lo que veríamos es que la gente que ha perdido el empleo, que no tiene comida, que no tiene remedios, no tiene cómo vivir, iba a empezar a saquear mercados, supermercados, tiendas, farmacias, de todo. Esto todavía no ha tomado una proporción nacional como va a llegar a tener. Y ustedes en Argentina conocen muy bien esto, porque han visto esto en el pasado. Pero ya empezaron el saqueo con pequeños grupos, saqueo de pequeños mercados. Como son pequeños grupos, eligen pequeños mercados, pero muchos saques en las periferias, y eligen pequeños mercados porque es la gente que no tiene seguridad privada y la policía no está ahí cuidando de las grandes cadenas de supermercados, la gran red, tiene la policía oficial y su seguridad privada. Pero cuando vengan miles y miles de gente, ahí no hay gente que pare nada. Ustedes saben eso. Son como las explosiones que hemos visto el año pasado y todas las revoluciones son así. El ejército, la policía, todo. Cuando viene la masa
absolutamente decidida a conquistar o a morir, no pueden hacer nada. Entonces, la situación del movimiento de masa en este momento es que no está en la calle, pero empiezan las explosiones. Pero así que la cosa, y como la perspectiva es empeorar mucho, la gente está un poco asustada todavía, pero así que empiece a disminuir la pandemia y la gente pueda sentirse más tranquila en la calle, va a explotar. Hay sitios donde servidores municipales, trabajadores de salud y todo, ya están organizando manifestaciones todavía muy limitadas, porque esto va a salir a la calle. El Congreso Nacional, a pedido de Bolsonaro, con el apoyo unánime de los senadores del Partido de Trabajadores, todos los senadores han unánimemente votado, y cuando fue en la Cámara de Diputados, 2/3 de los diputados del PT han votado junto con la gente de Bolsonaro y toda la burguesía más reacia que hay, congelamiento salarial de los servidores empleados públicos por 2 años. Congelamiento de toda la progresión salarial, todo. Al mismo tiempo, 4 billones de reales para los bancos y para esta gente que sufre tanto el día. El movimiento de masa va a explotar. Pero esto, evidentemente, en este primer momento, la gente está un poco paralizada, asustada, porque al final son 25.000 muertos y sigue aumentando más de 1.000 por día sin parar, ¿no? Bueno, la situación es esta en este momento, pero la perspectiva es una explosión revolucionaria adelante. Y, bueno, una cosa importante, sobre Bolsonaro se va a hacer un alto golpe o no. Yo les digo que es completamente tontería estos análisis de la gente que dice que los milicos van a tomar el poder. No tiene sentido para nada para uno que mira la realidad. En nuestra página web, hoy, marxismo.org.br, hemos publicado ayer un artículo, si habrá un golpe o no, que explica detalladamente la situación. Les indico a consultarlo para mirar los argumentos y entender mejor la crisis monstruosa de las instituciones brasileñas. Es esto. Acá hay otra pregunta, Sergio, te pongo acá en la pantalla. Sí. Bueno, nuestra perspectiva es construcción de la izquierda marxista en la perspectiva de un partido revolucionario, pero la etapa que vivimos hoy en Brasil, con la traición del PT, el PCdoB, que es un partido de mierda total, derechoso completo, y que sigue junto con el PT y la parte más podrida de la burguesía incluso, y con la perspectiva que la dirección del PSOL ha desarrollado, que es de aliarse con el PT, con el PSB, PDT y todos estos partidos burgueses y en defensa de la democracia. Él ha perdido mucho del elan que tenía, de la atracción que ejercía sobre la juventud. Entonces, para nosotros, la perspectiva en este momento en Brasil es la lucha por la construcción en el movimiento obrero, en el movimiento de masa, en la juventud y en los sindicatos, la perspectiva de construcción de un verdadero partido de clase, un partido socialista de los trabajadores, un partido de los trabajadores que luche por el socialismo, donde nosotros, como marxistas, queremos ser la corriente más determinada, más decidida. Esta es la perspectiva que nos va a llevar a un determinado estadio de construcción que permita la construcción de un verdadero partido, como fue el partido de Lenin, de Trotsky, en la Revolución Rusa de 17. Un partido marxista, parte de una internacional revolucionaria.
Y le digo, hay una subpregunta. ¿Por qué sumarse a militar? Yo le digo lo siguiente. Si uno mira el mundo que hay hoy, que podemos mirar, se ve la profundidad de la crisis, todo lo que la burguesía internacional ha organizado en las últimas décadas y la tragedia histórica que estamos mirando, y todavía le aparece en la cara las manifestaciones de Minneapolis, el asesinato de los negros como si fueran animales, y las manifestaciones en Estados Unidos, donde muchos blancos están junto con los negros enfrentando la policía. Hoy por la tarde yo vi una manifestación impresionante. Habían como centenares de policiales para atacar a los negros que se manifestaban y una barrera de militantes blancos a frente de los negros para impedir que los policías tiraran directamente a los trabajadores jóvenes negros. Esta es la situación que uno no mira, que esta es una situación que le exige actuar para cambiar esta situación, cambiar este sistema. Esta persona está perdida. Y sus hijos y sus nietos van a vivir en el infierno completo, la barbarie que el capitalismo. ¿O no estamos en la barbarie todavía? ¿Qué es esto que pasa en el mundo hoy? Y cada vez peor. Y nos quieren quitar todas las conquistas laborales, la educación, todo. Y ustedes en Argentina, no se engañen. Alberto Fernández no ha decretado no pago de la deuda, cancelado, anulado la deuda porque es dinero robado de los argentinos. Él ha suspendido por 3 años porque no puede pagar. Mete la mano en el bolsillo. Los buitres internacionales que controlan la deuda argentina trabajan como vampiros, como Dráculas. Entonces, si uno no se suma a militar en esta situación, con todas las reivindicaciones que tiene, con todo lo que estamos perdiendo como derechos de conquistas, nunca más va a sumarse a... Es por esto que nosotros estamos seguros y convictos. Vamos a vencer. Y estamos creciendo en Brasil, como hace mucho tiempo no crecíamos. Pero estamos determinados, convencidos que el marxismo y la clase obrera y el socialismo internacional es lo único que tenemos como perspectiva para cambiar esta vida de mierda que el capitalismo organiza y abrir una perspectiva de que un día se pueda decir que vivir todos los días es una felicidad y no un sufrimiento y sangre y lágrimas sin fin como hoy vive la gran mayoría de los trabajadores de la población, de la juventud más pobre. Es esto. Hay que militar, hay que construir algo. Y sí, militar más que una voluntad es una necesidad hoy en día. Con la situación, como con la situación que como está, creo que hay que tener conciencia y realmente buscar una alternativa, porque es necesario, más que voluntad, más que curiosidad, la militancia política revolucionaria hoy en día es una necesidad para escapar de las manos de la barbarie capitalista. Y bueno, seguimos abiertos para más comentarios. Si alguien quiere hacer un comentario, es la hora ahora. Bueno, Ariel, yo quería decir que agradezco mucho la invitación, que me gustó mucho participar en esta live. Estoy a disposición para otras. Y bueno, tengo que despedirme de todos los que nos asisten, los compañeros, y un gran abrazo a los compañeros de la corriente socialista militante. Fuerza, convicción en nuestras ideas, nuestro programa, en nuestra organización nacional e internacional. Vamos a construir y vencer. Gracias por todo. Buenas noches. Muchas gracias, Sergi. Gracias por participar. Creo que, bueno,
se não há mais perguntas, encerramos por acá e para quem quer ver o vídeo de novo, para quem tem curiosidade de assistir de novo, o vídeo dessa live vai estar em nossa página de Facebook, Corrente Socialista Militante Argentina, em Facebook. E, bueno, temos aí o link de nossa página de web também, com nossos artículos. Estamos com uma prensa agora que é interessantíssima, que é um volume de nossa prensa Revolução, que estamos passando online. E, bueno, estamos com uma campanha de subscrições. Assim que, bueno, quem tiver interesse em adquirir a prensa, em adquirir uma subscrição, de ler nossos textos, de ler nossos materiais, estamos à disposição por privado, por chat de Facebook e por nossa página web. Eu queria agradecer muito também quem mirou essa live, quem participou, porque, como disse Sérgio em sua última intervenção, a militância hoje em dia é necessária. Estamos vivendo em um momento único na história do mundo, na história do sistema capitalista, onde, diferentemente das outras crises cíclicas do sistema, dessa crise, o sistema capitalista não pode sair, não pode recuperar-se mais, e caminhamos cada vez mais para a barbárie capitalista. Vemos todos os dias mortes por enfermidades, mortes por bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Me voy a escuchar un tango, agora un Gardel. Buenas noches. Buenas noches, Sérgio.